Voy a aclarar una cosa un momentico, rápidamente. Yo les decía que el término Trinidad no está en la Escritura. Y yo mencioné los tres omnis de Dios. Muchos de ustedes ya saben cuáles son los tres omnis. La palabra omnipresencia usted no la va a encontrar en la Escritura, pero usted sí va a encontrar la doctrina ahí, en la Escritura. Omnipresencia, Él está en todo lugar y en todo momento, sin importar si es pasado, presente o futuro, Él está ahí siempre. Dos, el segundo término, omnisciencia, indica el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Su omnisciencia, su omnipresencia. Él dijo también a los discípulos que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. El mismo Señor Jesús mostrando su divinidad, mostrando ese atributo particularmente en Él también. Se levanta y se recoge. Wow. Buenísimo, por eso te amo. A ver el nombre. Bueno, claro que sí. Por favor, ¿quién es este? Aló, ok. Omnipresencia, omnipotencia. Obviamente Dios es un Dios potente en cuanto a cómo creó Él el universo, solamente con el poder de su palabra, solo con el poder de su palabra. Y Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Aquí hay una cosa muy interesante acerca, y esto yo generalmente lo pregunto en los seminarios. Yo les hablaba acerca del universo. ¿Por qué? Porque usted cuando habla con ateos, aún cuando hay un cristiano que no tiene una cosmovisión bien clara acerca de lo que es el universo, generalmente le dicen que el universo es infinito. ¿Sí o no? Pero no, el universo no es infinito. El universo tiene límites puestos por Dios, nosotros no los conocemos. Pero como Él le ha puesto límites a ese universo, Él trasciende el universo. Él lo trasciende, o sea, Él está mucho más allá del universo. Entonces, cuando yo pienso en todo eso, o cuando le oro a Él, wow, yo digo, tengo un tremendo Dios. Un Dios que trasciende el mismo universo. Y si Él trasciende el mismo universo, si Él sostiene este universo con su palabra, imagínense lo que hará con nosotros. ¿Sí me explico? Porque conocer los atributos de Dios nos ayuda aún a comprenderlo y entenderlo más. Y esa parte de los atributos de Dios está su omnipresencia, su omnisciencia, está su omnipotencia, está su bondad, su magnanimidad, está su longanimidad, está su justicia y está su amor. ¿Ves? Entonces, particularmente, y esto es para un hermano que me pidió el favor, cuando yo miro a Dios, yo no puedo mirar a Dios, por ejemplo, más amor que menos justicia. No puedo, porque entonces haría un Dios amorfo. Yo tengo que mirar a Dios igualmente en todos sus atributos, aun siendo Él santo, santo, santo. El atributo de su santidad no es mayor que el de su justicia, porque Dios no es así. Nuestro Dios es inmensamente grande en todos sus atributos. Gracias. Muy bien. El siguiente punto se trata de las herejías adicionales aplicadas a la Trinidad. ¿Cuáles serían esas herejías? Vamos a hablar un momentico acerca de esto. Noten lo siguiente.
Nosotros estábamos aprendiendo acerca de lo que es la Trinidad. Muy bien. En esta Trinidad de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tal, no puede entrar nada ni nadie. Nada ni nadie. Me voy a explicar. Entonces, a la Trinidad no se le puede adicionar, por ejemplo, un ser humano, sea este hombre o mujer. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo así? Explíquelo. Tampoco se le puede atribuir a un ser humano, como nosotros, mortales, limitados, atributos como los de Dios mismo. Solo las tres personas en la eternidad son coeternas, o sea, iguales en eternidad, como había dicho. Son coiguales en naturaleza y en poder, son copoderosas. Por eso nosotros no tenemos a ninguna corredentora. Nosotros los cristianos no tenemos tampoco a un corredentor, porque ya tenemos un redentor que es suficiente. Nosotros no le podemos agregar naturaleza humana a la Trinidad, o pensar que en algún momento determinado de nuestra vida, por ejemplo, podríamos llegar a convertirnos en dioses. Por favor, eso es una herejía. Porque entonces, al tú pretender decir que puedes llegar a ser como un Dios, tú le estás agregando a tu naturaleza humana ilimitada divinidad que no tienes. Porque tú ni ninguno de nosotros fue creado por medio del Espíritu Santo en cuanto a lo físico. Materialmente sí, espiritualmente sí, somos hijos de Él y somos hijos de una simiente nueva, incorruptible, pero eso no nos hace Dios. Porque el solo pretender hacerlo, entonces le estaríamos quitando a la Trinidad su verdadera posición. ¿Sí me expliqué? Muy bien, miren esto. Solo las tres personas de la Trinidad son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Atribuirle a una mujer o a un hombre igualdad con Dios es simplemente herejía. Si usted cree que una mujer o un hombre mortal podrá escuchar su rezo desde la tierra en cualquier lugar del mundo y usted cree que va a llegar al cielo pensando que así esa persona conocerá sus necesidades, o creer que este ser mortal ya muerto pueda estar en todo lugar al mismo tiempo, simplemente está elevando a este ser humano a la misma naturaleza de Dios, y como dije anteriormente, es una herejía. Por eso hablaba acerca de la importancia de conocer la primera doctrina cristiana fundamental, que es la Trinidad, para que se den cuenta que ningún ser humano jamás podrá llegar a ser como Dios. Por favor, aunque este no es el tema, hay unos versículos en la Biblia que enseñarían aparentemente esa posición, pero no es bíblica. Está en la Escritura, pero usted tiene que mirar todo el contexto, porque finalmente dice el Señor: sí, dioses, pero moriréis como humanos. Otro aspecto importante que debemos tener nosotros en cuenta: no le dé la bienvenida a esa persona en su congregación. Por favor, tampoco acepte la doctrina de que usted puede llegar a ser un Dios, o el Jehová bebé. No puede, por favor. Bíblicamente no se puede. Tampoco, vuelvo y repito, si usted no cree en esta doctrina tal y como es desarrollada en las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, que fue aceptada por los apóstoles, discípulos y posteriormente por los mismos escritores del Nuevo Pacto, y en los primeros 400 años de iglesia y posteriores eruditos cristianos la enseñaron. Si usted no cree en esta doctrina, usted simplemente no puede llamarse cristiano. No puede. Díganme una cosa: ¿cómo un ser finito, mortal, pecador, totalmente pecador, o no, puede llegar a ser usted Dios? ¿Sabe quién enseña esa doctrina? Los mormones, y algunos tristemente llamados mal cristianos. Los mormones sí enseñan que usted puede llegar a ser Dios,
Entonces, si usted cree que puede llegar a ser Jehová Junior, mi consejo es: vaya a los mormones. Pero eso sí le digo algo, ¿no? Por si acaso, con todo respeto, no puede dejar de pagar su diezmo hasta que se muera. Y le voy a explicar por qué. Porque los mormones tienen un estricto control del diezmo. Tan estricto será que a usted le dicen que si usted en algún momento de su vida como mormón dejó de pagar el diezmo, no puede llegar a ser Dios. Y lo más triste es que perdería el mundo, porque supuestamente los mormones cuando se mueren llegan a ser dioses de sus propios mundos. Entonces ellos se van a otro mundo, no sé dónde está ese mundo, allá traen a su esposa diosa o sus esposas diosas, y allá en ese mundo tienen relaciones sexuales, y ese mundo lo vuelven otra vez a llenar como la tierra. ¡Wow! Dicen ustedes, pero si es que nosotros aquí dentro del cristianismo se nos enseña también que podemos ser Jehová Junior. Por favor, no digamos ¡wow! Es así, hermanos amados. Ningún ser humano puede jamás llegar a ser como Dios. Usted no es un ser omnipresente. O dígame, ¿usted está en la cocina de su casa ahora mismo cocinando? Para las mujeres. Y para aquellos que hacemos aseo, yo no estoy en la casa ahorita haciendo aseo. Sí, es un poquito risueño, pero es triste, porque eso es lo que estamos enseñando en las iglesias. Aún la misma Iglesia Católica Romana enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica que ellos pueden llegar a ser dioses. Por lo tanto, esta herejía que se ha metido en la iglesia es muy antigua. Viene desde el mismo huerto del Edén. Creer en la encarnación de Dios en la persona de Jesús. 72, hermano Jesús. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los cultos no cristianos y las religiones no cristianas no creen en la encarnación de Dios en la persona de Jesús. No creen en la encarnación de Dios mismo. Nosotros como creyentes sí creemos que Dios se encarnó. Ese Dios que trasciende el universo, desde la misma eternidad decide encarnarse en la persona del Hijo como la segunda persona de la Trinidad. Y vino a morir por nosotros. Porque finalmente, ¿ustedes creen que Jesús cumplió la ley por ser un hombre perfecto? No. Jesús cumplió la ley porque Él es el dador de la ley. Y solamente el dador de la ley podía cumplir la ley a cabalidad. ¿Ves? ¿Ves por qué es importante creer en toda la deidad de nuestro Señor Jesús? Nosotros no podemos cortar la divinidad de nuestro Señor. Solamente Él, como Dios, podía cumplir la ley. No dice la Escritura y no dice el mismo Señor que de la abundancia del corazón que habla la boca, y la ley que habla de la abundancia que está en el corazón de Dios. ¿Y cuál es su abundancia? Su santidad. Jesús no cumplió la ley porque era un hombre perfecto. Jesús cumplió la ley porque es Dios. Y yo he escuchado a muchos cristianos predicadores diciendo desde el púlpito que Jesús es un hombre perfecto. Y sí es cierto, lo era. Pero ahí se quedan, ahí hacen un punto aparte, pero no siguen adelante diciendo por qué Jesús sí tenía que cumplir la ley, porque Él es Dios. Y Él fue el dador de esa ley, y Él sabía que ningún ser humano la iba a cumplir. De eso vamos a hablar más adelante. Los cultos no cristianos y religiones no cristianas que no aceptan esta doctrina son todos menos nosotros los cristianos otra vez. Si usted no cree en esta doctrina, mi querido amigo, usted tampoco es cristiano, y por lo tanto no creerá en la siguiente doctrina: creer en la deidad o divinidad del Hijo, no como un ser creado, tampoco como un modo del Padre en el Nuevo Testamento, o como el Hijo en Jesús durante el ministerio de Cristo en la tierra.
El cristianismo ortodoxo no cree que en la sola persona de Jesús estén el Padre y el Espíritu Santo. No, eso es una herejía. Y esa herejía ya fue totalmente desbaratada hace más de 14, 16 siglos. Estamos en el 21. Esa herejía fue destruida en el siglo IV y V. Totalmente destruida. Y sin embargo, los herejes siguen levantando doctrinas falsas que ya fueron totalmente echadas para afuera. Y sin embargo las aceptan, las vuelven y las retoman y las traen a las iglesias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma persona. Son tres personas distintas. Y algún día, si el Señor nos da la oportunidad de volvernos a ver, ahondaremos en el concepto de persona y de ser, en la unidad ontológica del ser de Dios. O sea, ontología es del ser de Dios, obviamente. El hecho de creer en la deidad o divinidad del Hijo, pero aceptándolo con algunas de las herejías anteriores, tampoco los hace cristianos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en la deidad, en la divinidad del Hijo, pero cuando dicen que el Padre es el Hijo, hasta ahí llegaron, dejaron de ser cristianos. No le den la bienvenida siquiera. Los grupos que no creen que Dios se encarnó en la persona de Jesús son los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, unicitarios, la Iglesia Pentecostal Unida, los judíos y los judíos mesiánicos, mis amados hermanos. Los judíos mesiánicos, con el tiempo, niegan la divinidad de Jesús. Con el tiempo niegan que Dios se encarnó en la persona de Jesús y lo consideran simplemente el Mesías. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. ¿Ves? Yo he tenido aquí en Barranquilla oportunidad de hablar con judíos mesiánicos y me ha tocado enseñarles, porque al principio esta persona en particular con la que hablé hace como un mes y medio que estuve aquí, hablaba con él y él me decía: a mí no me han enseñado todavía eso. Le dije: no se preocupe, 2 meses más y no se va a olvidar de mis palabras. Niegan que efectivamente Dios se encarnó en la persona de Jesús. Ellos no son cristianos, no pueden ser cristianos. Es que cualquier persona que niegue las 3 doctrinas simples que hemos visto hasta ahora no son cristianos. La divinidad se le atribuye solo al Hijo de Dios en este aspecto, porque antes de pasar al cuarto punto voy a mencionar 2 doctrinas importantes que enseñan sobre la naturaleza de Dios encarnado en la persona de Jesús. La unión hipostática, muchos ya la conocen, y acommunicatio idiomatum, que es simplemente una comunicación de propiedades. No les tengan miedo a estos nombres. Unión hipostática y el comunicatio idiomatum es simplemente una comunicación de propiedades, y ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, la unión hipostática. Jesús tiene 2 naturalezas distintivas. ¿Ves? Que es la naturaleza humana y su naturaleza divina. La palabra, el verbo, es Dios, el cual estaba con Dios y fue hecho carne. Juan 1:1 y 14. Cuando usted habla con los testigos de Jehová, o si tiene la oportunidad de ver una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, va a encontrar que Juan 1:1 está tergiversado. Eso es una herejía, porque colocan a Jesús como un Dios. Pero Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Cuando usted habla con ellos o argumente, díganle o pregúntele: a ver, testigo, yo tengo una duda. No le diga que es pastor, ni le diga que es pastora o líder de una iglesia cristiana evangélica cristiana. Entonces, ¿pero cuántos dioses hay ahí? ¿Usted cree que Jehová es Dios? Sí, él cree que Jehová es Dios, pero aquí dice que Jesús que el verbo es un Dios. ¿Eso no significa que hay 2 dioses? ¡Claro! Pero ellos le van a decir que no. Y entonces lo van a querer llevar a una serie de versículos que no tienen nada que ver con el contexto.
Y si usted no está bien preparado, simplemente se deja enredar. Así que si no tiene el suficiente apoyo bíblico para hacer esa presentación, dígale al pastor que vaya con usted. Y si el pastor no puede, entonces dígale que venga a mí a mí. Y nosotros con mucho gusto le explicamos. No, está. Ok. Entonces, en la sola persona de Jesús existe una naturaleza divina y humana, Dios y hombre. La naturaleza divina de la palabra no cambió, ni siquiera se alteró cuando se hizo carne. Las dos naturalezas de Jesús tampoco se mezclaron entre sí. Tampoco sus naturalezas fueron combinadas en una nueva naturaleza como si fuera Dios hombre. Esas naturalezas están separadas, sin embargo actúan como una unidad en la persona de Jesús. Como una unidad en la persona de Jesús. Y yo pregunto, si usted cree en la unidad de Jesús, Dios y hombre, ¿por qué usted no cree todavía entonces en la Trinidad como una unidad? Como un Dios triuno, un Dios triuno o un Dios en tres personas. Si Dios se encarnó y no perdió ninguno de sus atributos como divino, estuvo limitado como hombre, es cierto, pero Él no dejó de ser Dios nunca. Las dos naturalezas, perdón, eso ya lo había dicho. Entonces, noten lo siguiente, tan interesante, que no tienen todos los cultos no cristianos, no tienen esto. Y les voy a decir cuál es, porque hay un solo Dios. Un solo Dios. Y también ¿qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nuestro Señor está en los cielos como hombre. Tiene su naturaleza humana. Por eso cuando Él regrese, le van a ver todavía sus señales en su cuerpo. Jesús no está en forma espiritual en el cielo. Y eso lo vamos a ver más adelante en su resurrección. Jesús es el hombre mediador entre Dios y nosotros. No hay nadie más. ¿Ves? Por eso es que nadie puede ser llamado comediador o comediadora. El co es de unión. ¿Ves? Entonces yo no puedo decir que una mujer o un hombre puede ser o actuar como un comediador entre Jesús y yo, o entre el Padre, Jesús y yo, porque eso es una herejía, simplemente. Porque entonces estaría yo elevando al nivel, el nivel de ese ser humano lo estaría elevando al nivel de divinidad. Y ahorita más adelante también lo voy a enseñar en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos ya, ¿cuántas doctrinas? Tres doctrinas tenemos. Y finalmente voy a pasar con este punto a comunicatio idiomatum, o una comunicación de propiedades. Esto voy a ir rápido. De esta encarnación, según los estudiosos y los eruditos bíblicos, salió una triple comunicación. Solamente voy a hablar de una. Las otras dos las trataremos en otra oportunidad. La primera de ellas es a comunicatio idiomatum. Esa es una palabra en latín, que como dije anteriormente es una comunicación de propiedades. El segundo es un comunicatio apotelesmatum, o el tercero es un acomunicatio charismatum. Pero tranquilo por los términos, nada más vamos a tratar el primero hoy, antes del almuerzo, obviamente. Después del almuerzo tratamos los otros dos siguientes. No, vamos a hacer este punto. Escuchen, ¿qué es esto? El comunicatio idiomatum es una enseñanza de que los atributos, tanto divinos como los de su naturaleza humana, son atribuidos ¿a quién? Solamente a la persona de Jesús. Solamente a Jesús se le atribuye el comunicatio idiomatum. No hay ningún otro ser en el mundo que pueda tener esta característica, porque entonces ahí sí sería Dios. Pero no es así. El Señor no conoce ni a un solo Dios, dice Isaías. No conoce a nadie que Él haya formado como Dios, porque Él es el único Dios en la tierra. En verso entero. Aún los dioses que se dicen en la Escritura
son demonios. Así lo dice primero a los Corintios el apóstol Pablo. Por lo tanto, esos dioses que el mundo llama dioses son simplemente demonios. Los griegos, los romanos, los druidas, todos ellos en sus historias de dioses estaban siempre adorando simples demonios. Por eso las imágenes son demonios. Las imágenes de la Virgen María, de Jesús, del Divino Niño, todo eso son demonios. Y las personas adoran a los demonios. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser muy claros en esto. Porque si tú acostumbras a alguien a inclinarse ante un ídolo, ¿qué va a suceder cuando se levante el anticristo? ¿Lo adorarás como si fuera Dios? Porque ya estás acostumbrado, porque no tienes el discernimiento espiritual. Afirmaría Dios, nuestro Señor Jesús, su gloria siendo igual a la del Padre. Juan 17:5. Ahora pues, escuchen, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dos personas distintas, dos diferentes. La traducción de la Biblia de las Américas afirma en su traducción: y ahora glorifícame tú, Padre, o sea, tú, Padre, junto a ti. Dos personas. Entonces el Señor afirmaría su gloria siendo igual a la del Padre. Afirmaría que Él, Jesús, fue el que descendió del cielo. Nadie más. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La traducción en lenguaje actual afirma: nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Ese es un título que le gustaba mucho usar a nuestro Señor según las Escrituras. También declararía, hermano, su omnipresencia. Mateo 18:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo entonces Jesús, si hoy en día está en su cuerpo glorificado en el cielo, puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Porque Él es Dios. Él es Dios simplemente. Él no está limitado en el cielo. ¿Sabe dónde hizo Dios, el Señor, el universo y todo lo que Él contiene? Dentro de Él. Nada está fuera de Él. Todo, absolutamente todo, el universo, las vías lácteas, las galaxias, los miles y millones de estrellas que son inmensamente grandes, todo, absolutamente todo, está contenido en ese nuestro Dios. Todo. Nada está fuera de Él. Todo está dentro de Él. Yo le daría la gloria a Dios. Todos estos atributos de las propiedades divinas fueron reclamados y afirmados por la persona de Jesús, aun cuando los cultos no cristianos simplemente niegan las Escrituras. Esto es importante también. El cuarto punto: creer en la deidad o divinidad de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es como una clase de electricidad que Dios utiliza cada vez que tenga que hacer algún trabajo. O imagínese usted llegar a un cuarto a oscuras y de pronto enciende el interruptor y aparece la luz. Eso es lo que consideran los cultos no cristianos que es el Espíritu Santo, pero eso es totalmente falso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios en su totalidad. Él es eterno, Él es también omnisciente, omnipresente, tiene voluntad, y eso es importante que lo escuchen, tiene voluntad y también habla. Eso es lo que lo hace ser, no como nosotros, obviamente, pero a Él le tocó rebajarse, a Él le toca rebajarse, ponerse como nosotros para que podamos entender su vocabulario.
Cuando nuestro Señor habla acerca de mi voluntad y la voluntad del Padre, está hablando de que Él tiene una voluntad, pero que esa voluntad está sujeta a la voluntad del Padre. Yo pregunto, ¿está tu voluntad sujeta a la voluntad del Padre? Cuando estemos sujetos a esa voluntad, seremos uno con Él, porque haremos todo lo que Él nos diga que debamos hacer. Amén. Muy bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo realmente fuera una fuerza, ¿usted cree que esa fuerza nos daría acceso a Dios? ¿No? ¿Quién es tu intercesor? Yo dije hace un momento acerca de nuestro Señor Jesús, nuestro mediador. Pero ¿quién es su intercesor aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Romanos 8 lo dice. Si usted no sabe cómo orar, no se preocupe. Pero el Espíritu Santo sí. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo hace la persona del Espíritu Santo. El segundo aspecto, inspira a orar. El Espíritu Santo unge para el servicio. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo levanta de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién te resucitó? El Espíritu Santo. Y cuando muramos, ¿quién nos va a resucitar? El Espíritu Santo, para estar juntamente con el Señor por toda la eternidad. Amén. Otro, el Espíritu Santo crea. Claro, el Espíritu Santo está presente en la creación. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿qué? Sobre las aguas. En el Antiguo Testamento no se le llama Espíritu Santo, se le llama Espíritu de Dios. Tiene otros nombres, pero de todas maneras sigue siendo Espíritu Santo. ¿Regenera? Claro que sí. ¿Quién nos regeneró a nosotros y quién nos regenera constantemente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Entonces hay una actividad en el Espíritu Santo. Hay una actividad. Nosotros tenemos un Dios multipersonal. El trato que yo tengo con Dios Padre es diferente al que tengo con el Hijo y es diferente al que tengo con el Espíritu Santo. ¿O no? Sí, claro. ¿Ves por qué nuestro Dios es un Dios multipersonal? Por eso es que los cultos no cristianos siguen muertos en sus delitos y pecados, mientras no crean que el Espíritu Santo efectivamente es la persona que los puede resucitar o los pueda regenerar. Están todavía muertos en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo también nos reviste de poder y el Espíritu Santo nos santifica, entre otras cosas. Estas son prácticamente las actividades que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en la vida del no creyente simplemente está ahí para redarguirlo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y de pecado por qué? Por cuanto no creen en quién, en el Hijo. No creen en el Hijo. Creer en el Hijo no es creer en los milagros de Jesús. Creer en el Hijo es creer en todo lo que Él dijo acerca de su persona. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los cultos no cristianos, que nosotros no solamente creemos en los milagros que hizo Jesús, también creemos en todos los dichos de su boca. Y si Él dijo que era Dios, Él es Dios, indudablemente. ¿Qué hace el Espíritu Santo también? Recibe los siguientes nombres. Dios, en Hechos 5, 3, 4. Ese es un pasaje muy interesante. Hermano, présteme su Biblia, por favor, un momentico. Disculpe. Yo quiero que vayan un momentico conmigo a este pasaje. Ya nos faltan 25 minutos apenas, hermano. Gracias por esa gran paciencia que Dios ha puesto en sus corazones para escucharme en esta mañana. De verdad que sí, Dios es bueno. Miren esto, porque quiero hacer un poquito de alto en este lugar, porque tal vez he caminado rápido. Pero noten lo siguiente.
Generalmente los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, en fin, todos estos grupos no cristianos consideran que el Espíritu Santo es el tercer Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, en fin. Pero cuando tú lees la Escritura en Hechos 5, versículos 3 y 4, dice así la Escritura. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y el versículo 4: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y cómo termina el versículo? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Y 2 versículos antes estaba hablando de quién? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, como habíamos dicho. Este pasaje es muy bueno para argumentar con los testigos de Jehová, si lo necesitan alguna vez. Y pregúntenle, ¿ahí no dice Dios y no dice Espíritu Santo? Claro, pero entonces lo van a llevar por derroteros que no tienen nada que ver, y lo van a llevar por todas las escrituras y los pasajes que ellos se conocen de memoria. Ahí están. Todos estos niegan indudablemente que el Espíritu Santo es una persona. Los judíos lo niegan. Ellos no creen que es Dios. Los judíos mesiánicos también. ¿Y por qué? Porque es que los judíos de Israel no creen en la Trinidad. No creen tampoco en la encarnación del Hijo. Y si no creen en la encarnación, no creen en la divinidad. Y si no creen ni en la Trinidad ni en el Hijo, tampoco pueden creer en el Espíritu Santo. Los mesiánicos tampoco tienen el mismo concepto de los judíos, hermanos. Pero sigamos. El nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué es importante el nacimiento virginal de Cristo? Ahorita lo voy a enseñar. Pero si nosotros no creemos que Cristo nació de una virgen, no de una doncella solamente, de una virgen, o sea, una mujer que no había tenido contacto con ningún hombre en el aspecto sexual, por lo tanto era una virgen completa. Tenemos que defender la virginidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 18 al 20. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada, es decir, comprometida para casarse, todavía no se habían casado, con José, antes de que se consumara el matrimonio, es decir, antes de que se juntaran, o antes de que se conocieran, como dice la Escritura. Porque Adán y Eva, ¿cuándo se conocieron? ¿En el huerto del Edén o fuera del huerto del Edén? Fuera del huerto del Edén, es decir, ahí solamente tuvieron ellos relaciones sexuales, y en el huerto del Edén no las tuvieron. Imagínense si hubieran tenido relaciones sexuales en el huerto del Edén y hubieran pecado. Pero gloria a Dios, porque en su presencia Él sabía, y Él tenía un conocimiento anticipado de todo lo que sucede. Por eso mi Dios no es un Dios que improvisa. Entonces dice la Escritura que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Si no lo hubiera hecho así y le hubiera llevado este problema al Consejo de Ancianos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Muy bien, pero mientras pensaban esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, ¿de quién es? Espíritu Santo. Ese no puede ser la fuerza de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dan a entender a nosotros las Escrituras por el nacimiento virginal del Señor Jesucristo? Además de que María no tenía ninguna relación sexual previa, su nacimiento fue sin intervención del hombre. El hombre no tuvo nada que ver ahí. El nacimiento de Jesús fue profetizado por Isaías 700 años, ya conocen ese pasaje. Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Estos pasajes claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, es decir, el espíritu, y lo material, el vientre de María. María no podía fecundarse a sí misma o por sí misma, y en ese sentido es por eso que se le llama recipiente, vasija. Solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Pero ¿será posible que Dios hubiera permitido concebir a su hijo en una mujer pecadora? Claro que sí, lo hizo de hecho. ¿O María no era pecadora? Claro que sí, como nosotros, porque todos nacimos con la simiente de pecado. María no nació de la simiente del Espíritu Santo. La tradición dice que su papá era Ana y alguien más, no me acuerdo. ¿Benjamín? Bueno, cualquiera. María no podía haber sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces la elevaríamos al mismo nivel de Jesús, Dios, hombre. ¿Sí? Y eso es herejía. Eso es herejía. Jesús realmente fue humano por la conexión física entre María y Jesús. Por esto las Escrituras enseñan que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro. ¿Y de quién lo recibió? De María. Porque Dios es espíritu. No podía recibirlo de él, pero él sí podía hacer que María quedara embarazada de su hijo, o que tuviera la concepción dentro del vientre de María. Jesús era totalmente Dios y con una eterna naturaleza sin pecado. Jesús nació sin la simiente de pecado. Vuelvo y repito, Hebreos 7:26 lo dice. Él no tuvo una naturaleza de pecado. Parecería que bíblicamente la naturaleza pecaminosa es pasada de generación a generación a través del Padre. ¿Sí lo sabían? Amén. Me explico. ¿Quién fue la primera que pecó en el huerto? O el primero. Bueno, ya la pregunta de por sí tiene la primera. ¿Quién pecó primeramente en el huerto? Eva. ¿Y a quién se le achacó el pecado? Adán. Eso es lo que se conoce como la autoridad federal. Autoridad federal. Adán era el representante de toda la humanidad. Cuando Eva pecó, Adán pecó, pero Dios nunca puso el pecado de Eva por debajo. ¿Por qué? Porque quien era el representante de nosotros era Adán. Y si tú no crees que Adán es tu representante terrenal, no puedes creer que Jesús es tu representante espiritual. Así lo dice la Escritura. Pero el nacimiento original de Jesús por medio del milagro de la encarnación por el Espíritu Santo evitó esa transición de la naturaleza de pecado y permitió al eterno Dios convertirse en un perfecto hombre. Por eso es que Jesús, para mí, como hombre, tenía que ser muy divino, hermosísimo tenía que ser mi Señor. No solamente como hombre, en el aspecto de cuando caminó por esta tierra, sino que aún cuando está en la cruz del Calvario, cuando es totalmente destrozado, para mí mi Señor sigue siendo hermoso, porque Él murió por mi pecado, por el pecado de todos nosotros. El sexto punto de la doctrina ortodoxa de nuestra iglesia cristiana: creer que Jesús resucitó con el mismo cuerpo con el que murió. Es decir, la resurrección de Jesús fue física, nunca fue en forma espiritual o de espíritu. Los testigos de Jehová niegan la resurrección física de nuestro Señor. En la teología de ellos enseñan que Jesús resucitó como una criatura espiritual. Y escuchen esto, y es loco, aparentemente, obvio, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Ellos afirman que el cuerpo material de Jesús fue llevado por Dios el Padre al cielo.
O sea que todas las veces que Jesús apareció, apareció en forma espiritual, en forma de espíritu, supuestamente. Pero ahorita voy a enseñar algo para que lo tengan en cuenta contra los testigos de Jehová. Por lo tanto, ellos niegan la resurrección física de Cristo. Pero, ¿qué tan importante es creer que Jesús fue resucitado físicamente de entre los muertos? ¿Usted cree que es importante para su doctrina ortodoxa cristiana? Totalmente, totalmente. Yo no tengo dudas y les voy a explicar. Primera los Corintios 15, del 1 al 4, es un credo. Ya ese credo lo escribe el apóstol Pablo. Cuando hablo de credo, él dice que yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en tal. Pero este credo, ya el apóstol Pablo lo había escuchado de los discípulos del Señor. Por eso él dice en la Escritura, cuando es inspirado por el Espíritu Santo: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes, él está hablando a los corintios, lo más importante y lo que se me había transmitido también, a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. ¿No lo creen? Yo sí lo creo. Sí. Totalmente. O solamente Jesús me perdonó los pecados del pasado. Y si hoy peco, ¿quién te los perdona? Jesús. Y si mañana pecas, ¿quién te los perdona? Jesús. ¿O no somos pecadores? ¿No estamos todavía en un cuerpo de pecado, como dice la Escritura? Por eso nosotros tenemos que clamar nuestra redención. Clamarle al Señor: ven, Señor Jesús, Maranata. Aleluya. ¿Pero es suficiente evidencia que Jesús resucitó en cuerpo físico? Posiblemente no, porque en el pasaje anterior no decía que había resucitado en cuerpo físico, ¿correcto? Pero mira lo que dice la Escritura en Lucas 24:39. ¿A quién se le aparece el Señor Jesús? Bueno, no se le aparece en un sentido, se le presenta. ¿A quién? A los apóstoles. Pero entre ellos, también recuerden el caso de Tomás. Pero miren lo que le dice el Señor a sus apóstoles: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ese yo mismo soy es ego eimi en el griego, que es el ego eimi del yo soy que da el Señor Jesús en más de 7 ocasiones en las Escrituras. Yo soy, ego eimi, yo soy, el yo soy que se le presentó en Éxodo a Moisés. Ese es el mismo Señor que fue visto en el Antiguo Testamento. El Padre no fue visto en el Antiguo Testamento, no fue visto en el Nuevo Testamento, y espero verlo personalmente en el cielo, porque nadie ha visto al Padre hasta ahora, sino solamente el Hijo, es el que nos vino a revelar. Pero miren lo interesante, dice: porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces nuestro Señor Jesús ahí estaba también en forma corporal. En cuanto a la salvación, creer que la salvación es por gracia y por fe en el Hijo, no por obras. ¿Por qué? Muchos cultos no cristianos enseñan que usted tiene que de alguna manera sostener su salvación haciendo obras. ¿Y cuáles son las obras que ellos hacen? Salir a las esquinas, regalarse 2 años. Los mormones se tienen que regalar 2 años para ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. ¡Qué tremendo trabajo! ¿Y dónde estamos nosotros? 2 años dedican los mormones de sus vidas a predicar el mormonismo, una herejía. ¿A cuántos hermanos en nuestras iglesias ya hemos mandado afuera? ¿A cuántos? 2 años.
sostenido por la iglesia. Pensémonos. ¿Estamos realmente haciendo discípulos como dice el Señor? ¿Por qué, si ellos no tienen al Espíritu Santo, hacen estas obras? Y nosotros, que se supone que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido salvos por fe, ¿no hacemos esas obras? ¿Ves por qué digo que nuestra iglesia está muy cómoda? Las obras demuestran nuestra fe y son posteriores a la salvación. Muchos cultos no cristianos y religiones no cristianas demandan buenas obras a sus seguidores. Si no, hable con un testigo de Jehová. ¿Sabe quién paga la literatura de los testigos de Jehová? El testigo de Jehová la paga con su propio dinero. A él le toca comprarle a la atalaya, a la organización, le toca comprar todas esas revisticas. ¿Y sabe cuánto se gastan? Más del 10%. Y nosotros todavía peleamos en la iglesia porque no queremos dejar ni el 10% y menos el 5% y menos el 1% y menos ofrendar con amor. Wow. Y eso que no tienen al Espíritu Santo. Los mormones, ¿qué hacen? Lo mismo. Tienen que pagar diezmos para ser dioses. Convencidos. Cuando se mueran, si se mueren sin Cristo, pues ustedes saben lo que es condenación. Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los santos del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos? ¿Por haber cumplido la ley? No, por fe. Fueron salvos por fe porque ellos veían a su libertador. Nadie en el Antiguo Testamento fue salvo por guardar las obras de la ley. Porque si tú pretendes guardar un solo mandamiento de la ley y fallas en él, te haces culpable de toda la ley. Y entonces, ¿cómo fue salvo David? Por fe. ¿O no lo dice Hebreos 11? ¿Cómo fue salva Rahab, la ramera? Por fe. ¿Hizo obras? Sí, claro, guardó a los espías. ¿Pero qué les dijo? Que se acordaran de ella, porque ella sí creía en ese Dios en el que ellos creían. Eso es fe. ¿Y el padre de nuestra fe quién es? Abraham. Pero no somos judíos, ni medianamente. Espiritualmente, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En cuanto a la Biblia, y este es el último punto, es decir lo siguiente: hay mucha confusión en el pueblo cristiano con respecto a la Biblia. Me voy a explicar, pastores y pastoras, líderes. Los originales de las Escrituras, ¿dónde están? Los originales no existen. Muy bien. Lo único que nosotros tenemos son manuscritos de esos originales. Cuando yo hablo de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, estoy afirmando que los escritos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron escritos sin error, con infalibilidad. Eso nosotros lo enseñamos en la escuela de teología, con énfasis de apologética, en la primera lección, que es acerca de la Biblia, y presentamos lo que se llama el árbol del documento. Ahí se darán cuenta ustedes de que los originales fueron inspirados y no tuvieron ni un solo error. Pero ya cuando empezaron a copiar de los originales, fue que se empezaron a transmitir ciertos errores. Pero esos errores en las Escrituras no suman ni el 1,5% y no tocan ni dañan ninguna de las doctrinas fundamentales que nosotros hemos estado estudiando aquí. Gloria a Dios por haber conservado su palabra.
Tenemos más de 24.000 manuscritos. Los rollos del Mar Muerto indudablemente dan fe en el siglo XX de que efectivamente lo que ya se había escrito desde el siglo XVII era totalmente verdadero. Isaías solamente tiene el 0,5% de errores comparado con la Biblia que ustedes tienen ahorita. Por lo tanto, la escritura sí ha sido preservada, perseverada y ha sido constante, guardada por Dios nuestro Señor. Aún si nos quitaran todas las Biblias de este mundo, aún podríamos volver otra vez por los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, por sus discípulos y por toda la generación completa, volver a hacer otra vez la Biblia. El Señor la ha preservado porque esa es su palabra. Amén. Segunda a Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, mis amados. La escritura te redarguye. Cuando la escritura te dice no mientas y has mentido, espero que el Espíritu Santo te redarguya y pidas perdón. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso al principio les decía: ¿quieres avivamiento en esta ciudad? ¿Quieres avivamiento en tu iglesia verdaderamente? Vuelve otra vez a las Escrituras. ¿Para qué? Para que prepares y capacites a un pueblo para que haga buena obra. Amén. Yo sí lo creo. Amén. Gloria a Dios. Concluyo con esto, mis amados hermanos. Yo sé que ya están un poco cansados de estar sentados y de escucharme durante casi 2 horas y media. Yo amo mi trabajo, particularmente lo amo. Siento pasión por la apologética. Han sido más de 15 años y les doy la gloria a Dios por haberme permitido que ustedes estuvieran hoy aquí. ¿Sabes por qué? Porque quiero animarnos, quiero exhortarnos. Esto no se trata de mi ministerio o del ministerio con el que estoy trabajando con los pastores a través de la universidad. No. Me apasiona y me gustaría verlos tan apasionados como soy yo en este trabajo. Es importante, hermanos. Estamos perdiendo terreno. Nuestra iglesia está siendo permeada por doctrinas de todos lados, humanistas, ateos. Aún dentro del mismo cuerpo de Cristo están enseñando doctrinas que no están escritas en la palabra de Dios, o que usan esos versículos para tergiversar y degenerar totalmente el concepto verdadero de Dios. Los animo de verdad, porque finalmente sí necesitamos la disciplina de la apologética en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. Necesitamos volver a esa disciplina verdadera. Y eso que no les hablé del Señor Jesús ni de sus ejemplos. Jesús, nuestro Señor, fue un tremendo apologista. Lo fue. Totalmente. Él siempre defendió la doctrina del Padre. Los discípulos posteriormente defendieron, y sabes una cosa, murieron defendiendo la fe una vez dada a ellos. ¿Qué tanto estaríamos nosotros realmente dispuestos a dar nuestra vida? Cuando alguien te ponga un fusil en tu cabeza y te diga que tengas que renunciar a tu fe, ¿qué haríamos? Por eso es importante conocer las cosmovisiones o visiones del mundo de grupos, porque nos permite establecer claramente quiénes están dentro o fuera de la ortodoxia cristiana.
y tendríamos la capacidad mental suficiente para reconocer los cultos no cristianos, las religiones no cristianas o aún las herejías que se meten dentro del cuerpo de Cristo y poder decir, o voy y hablo con el pastor y le presento la escritura y cómo debe ser trazada la palabra, y si no me oye, yo simplemente me voy. Pero estamos acostumbrados mucho a escuchar cosas que no son bíblicas y a decirle amén, amén. Y no he tocado puntos más puntuales porque realmente esto solamente es acerca de la doctrina cristiana. Y los dos últimos puntos, los fundamentos bíblicos ortodoxos presentados aquí, mis amados, no son negociables. No negocien con la verdad de Dios. El Señor le va a pedir cuentas a usted. A mí me da temor cuando la palabra dice, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, aquello y lo demás. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. A mí me da temor esa palabra, me da miedo. No es solamente un temor reverente, es miedo. Pasar la eternidad perdida, terrible. Pásame la Biblia, hermano. Y con esto termino. En Romanos 14 hay una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, Romanos 14 nos enseña cómo tratar con los débiles en la fe. Es decir, con aquellos que en algún momento determinado no han considerado ciertas doctrinas cristianas fundamentales ortodoxas. Me explico. Estas 8 doctrinas que yo mencioné en el día de hoy son consideradas como fundamentales en la vida de la iglesia cristiana. Si usted ve que alguien débil en la fe viene a usted y le pregunta acerca de la Trinidad, acerca de la divinidad de nuestro Señor, de su nacimiento virginal, de que efectivamente Jesús es Dios encarnado, hable con él en palabras sencillas y convencerlos